Vamos a platicar del caso Bantú. Está en la línea telefónica la doctora Laura Romero, es la jefa del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Después de conocer estos resultados, ¿que se trata de mala suerte o violación al protocolo para mover un gorila? No, por supuesto que no es ninguna mala suerte y tampoco podemos hablar de un caso de negligencia. El gorila era un animal clínicamente sano. Entonces, el manejo que se realizó fue bajo los protocolos internacionales. Realmente, pues no se sabía que estuviera cursando con una alteración de este tipo. Antes de trasladar a este gorila, lo llevaban a Guadalajara. ¿No hacía falta ser un poquito más, digamos, quisquillosos con los estudios? ¿Quisquillosos en qué sentido? En el hecho de poder revisar que estuviera en óptimas condiciones para moverlo y que no se muriera. Estamos hablando de un gorila, entonces para poder hacer una revisión de un animal de esta especie, pues es necesario hacer una tranquilización o una anestesia para su manejo, y eso de cualquier manera hubiera sido un riesgo. Entonces, en tanto era un animal sano que se comportaba de acuerdo a los estándares de un animal de su especie en cautiverio, pues no se pensó que pudiera haber algún riesgo porque clínicamente estaba muy bien. Ahora, había otros casos en donde gorilas en la misma condición de cautiverio presentaban esta condición cardíaca. ¿Nunca lo sospecharon? Sí, se pudo haber sospechado. Ahora, era un animal joven que estaba en muy buenas condiciones, entonces para poder haber hecho un diagnóstico, pues de todas maneras hubiera tenido que haber habido algún tipo de manejo, y esto pues de cualquier forma implicaba un riesgo. En muchos de estos animales, en los reportes que hemos podido revisar en la literatura, el diagnóstico se hizo justamente post-mortem, justamente ya cuando el animal había muerto. En otros afortunados casos hay un reporte muy interesante en el que un animal estaba ya en muy malas condiciones y se le logró poner un bypass, y pues el animal creo que hasta la fecha se encuentra en buenas condiciones, pero bueno, son de esos casos excepcionales, ¿no?, que uno puede de repente encontrar en la literatura. En donde se detecta a tiempo el padecimiento y se actúa en consecuencia, ¿no? No solamente se detecta en tiempo, de hecho en este caso no se detectó en tiempo, se dieron cuenta que estaba muy mal por ciertos signos, por ciertos cambios en el comportamiento de este animal. Entonces ahí sí empezaron a hacer algunas pruebas. Afortunadamente en este caso, bueno, pues se pudo tomar una medida quirúrgica. De hecho un cirujano de corazón humano fue quien hizo el procedimiento quirúrgico, y bueno, uno de esos casos excepcionales, le repito. Pues sí, porque en el caso de Bantú descubrieron su enfermedad en la necropsia, ¿no? Claro, pero no había otra manera de haberlo hecho. Cualquier manejo antes hubiera sido un riesgo, ¿sí? De todas maneras se le hubiera tenido que haber tranquilizado, anestesiado, y pues sí, esa situación era riesgosa en un animal ya con un padecimiento de este tipo, que no manifestó en ningún momento clínicamente. Eso es algo muy sí, importante. doctora. Había también en el reporte un padecimiento hepático en el caso de Bantú, ¿es correcto? Sí, pero realmente no esa es una lesión realmente secundaria que no implica mayor riesgo, ¿no?, a la salud del ejemplar. Realmente muchos de estos hallazgos, es mucho lo que desconocemos, porque realmente los reportes que hay sobre estas especies pues son pocos, pero no es una alteración que hubiera puesto en riesgo la vida de este ejemplar. ¿El manejo post-mortem que dieron en el zoológico de Chapultepec fue el adecuado, el hecho de cercenar el cadáver? No lo cercenaron, hicieron la necropsia de manera adecuada. Las fotografías que después pudimos ver en alguna prensa no son las fotografías del procedimiento de la necropsia. Esas fotografías me parece que debieron haber sido tomadas posteriormente, porque la necropsia se hizo con base en los protocolos que se hacen en cualquier laboratorio de patología veterinaria, que es algo pues, realmente muy parecido a lo que se hace en una sala de autopsias, ¿no?, en medicina humana.
Entonces, después de todo el análisis que hicieron ustedes en la UNAM, después de todo esto, ¿alguna recomendación específica al zoológico de Chapultepec o sencillamente queda como pues la mala fortuna de que Bantú estuviera enfermo? No, yo creo que la recomendación no es mala fortuna, yo creo que la recomendación es que sigan haciendo su trabajo tan bien como lo han hecho hasta el momento. Están trabajando muchísimo para la conservación de las especies. De hecho, el procedimiento que se hizo en Bantú era justamente para poder reproducir a esta especie que está en peligro de extinción. Yo creo que está cambiando ahora el concepto de los zoológicos. Ya no son un lugar solamente de recreación, es también un lugar importantísimo para lograr conservar a las especies. Entonces, bueno, yo creo que sí es muy importante que trabajemos en pues la información que se brinda al público en general, sí, que tratemos de desinformar al público, a la sociedad. ¿Desinformar en qué sentido, doctora? Platíqueme. Pues en este asunto que comento ahorita, ¿no? Es muy importante de veras la conservación de las especies, el papel que en la actualidad los zoológicos están jugando aquí. En el zoológico de Chapultepec se tiene personal muy especializado, con una amplia experiencia en esta área. No sé si han tenido ustedes la oportunidad de visitar las instalaciones, no solamente como espectadores, sino de adentrarse un poquito y ver el área de la cocina, por ejemplo, como cada dieta está perfectamente bien cuidada, las personas que se encargan de manejar a los animales. En fin, yo creo que es importante, ¿no?, que se conozca el trabajo que están realizando todo el personal del zoológico. Para que no haya desinformación, doctora, no sé si coincida conmigo, hace falta información, en este caso información del propio zoológico, que justamente dé a conocer cómo es el manejo de los animales allá adentro. Aunque el debate sobre la permanencia o sobre la conveniencia de los zoológicos es algo que rebasa Bantú, que es un asunto mundial, ¿no? Sí, exacto. No, eso es algo que nos rebasa a todos y bueno, yo creo que tampoco se puede hablar de saquemos a todos los animales de los zoológicos, porque entonces ¿qué hacemos con ellos? ¿No? Como asegurarnos de su bienestar. Entonces, no es una decisión que se pueda tomar fácilmente ni a corto plazo, pero pues bueno, yo creo que en la actualidad estos lugares, los zoológicos, están haciendo un trabajo importante en la conservación de las especies. Muchas de las especies que ahora se encuentran en los zoológicos ya no existirían si no fuera por el trabajo que están haciendo personal. Lo cierto, doctora, es que el único gorila macho que teníamos de la especie se nos murió. Sí, hay otros en otros zoológicos. Podríamos también participar en otros programas de conservación de la especie. No, afortunadamente se tiene muy buena relación y muy buena comunicación con otros zoológicos, sobre todo en Estados Unidos, que yo creo que se pueden hacer esfuerzos importantes. Muy bien. Doctora, gracias por la plática. No, ¿de qué? Hasta luego. Que tenga muy buena tarde. Gracias. Igualmente, gracias.